Hola, muy buenos días para todos. En nombre del Consejo Nacional de Trabajo Social, queremos saludarlos y agradecerles la participación tanto de quienes hacen parte del Consejo Nacional de Trabajo Social como de aquellas personas que nos acompañan como miembros del Comité Jurídico de la Mesa Amplia. El día de hoy, como acordamos, contamos con la presencia del doctor Guillermo Maldonado. Él es abogado, experto en los temas que nos convocan, es decir, en los temas de el proyecto de ley, el impulso que se debe cargar con este tipo de temas. También sabe sobre consejos, colegios y lo que tiene que ver con el código de ética, razón por la cual, en el interés de conocer también sus producciones literarias, consideramos desde tanto el Consejo Nacional de Trabajo Social como desde el Comité Jurídico la importancia de poder hoy contar con él para adquirir, digamos, nuevos conocimientos respecto a un tema que es de interés para todos y que sabemos que existen muchísimas dudas. Esperamos con este encuentro poder por lo menos tener mayores elementos y herramientas a fin de abordar los temas que nos competen tanto desde el Consejo como desde el Comité en debida forma. Esta actividad pues la veníamos organizando ya hace algunos meses. Es importante que todos tengamos claro que el doctor Maldonado pues tiene una agenda bastante apretada, así que vamos a dar inicio a la sesión de trabajo, dándole por supuesto la bienvenida a él y pues considerando la importancia de los temas, él hará una intervención y posteriormente vamos a abrir la sesión de preguntas sobre aquellos asuntos que ustedes consideren que si nos fueron abordados dentro de la presentación que nos va a hacer, sean de interés e importancia tratarlos. Así que nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Esperamos que esta sesión entonces resulte muy positiva para quienes estamos aquí presentes. Muchas gracias, doctor Maldonado, bienvenido nuevamente. Y entonces damos inicio a la sesión de capacitación. Muy buenos días para todos. Quiero que me confirmen si me están escuchando bien, por favor. Así es. Ok, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Guillermo Maldonado, como lo decía la doctora Rocío. Soy abogado, em, tengo más de 20 años de ejercicio profesional. Tengo un máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia en España y actualmente soy doctorando de la misma universidad. Mi tesis de grado doctoral precisamente tiene que ver con este tema de colegios y consejos profesionales, no solamente en Colombia, sino en el ámbito europeo. A partir de una comparativa que estoy haciendo con esos modelos, pues uno llega a entender muchas cosas y muchas situaciones problemáticas que estamos viviendo en la actualidad y que requieren necesariamente de estos espacios de discusión, de reformas legislativas como la que está emprendiendo este Consejo y obviamente de medidas mucho más estructurales eh, como las que voy a plantear en mi presentación a partir de este momento. Entonces, muy complacido de estar aquí con ustedes por la invitación que me hacen. Es un tema que me apasiona, es un tema que también he tenido la oportunidad de trabajar. He sido funcionario del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA. Entonces, he estado desde varias situaciones, perspectivas laborales, académicas, que me han permitido reflexionar sobre estos temas y hacer publicaciones. Tengo una publicación sobre consejos profesionales de ética en Colombia. Tengo también artículos científicos sobre ese tema que pueden consultar pues la idea de este espacio es que podamos tener una conversación fluida sobre estos temas, que podamos aclarar muchas situaciones jurídicas que puedan sacar este proyecto de ley adelante y que primordialmente responda adecuadamente a las necesidades que tiene el Consejo y tienen los profesionales de trabajo social aquí en Colombia. Entonces, para empezar, voy a compartirles pantalla. Quiero que me confirmen si estamos viendo ahí la presentación, por favor.
Sí, ya la estamos viendo. Listo. Entonces, como les decía yo, o como decía la doctora Rocío, yo voy a desarrollar unos temas aquí y a partir de esos temas, pues vamos a generar la discusión y hacer unas preguntas una vez finalice la intervención. Entonces, vamos a empezar. Esta es la agenda. Inicialmente vamos a hablar de las características de forma del proyecto de ley y del código de ética de un consejo profesional. No solo de este consejo, sino de modo general, a partir de lo que está en la ley y la Constitución y lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre estos temas. En segundo lugar, vamos a hablar de las recomendaciones frente a si es pertinente o no que el Consejo Nacional esté adscrito o vinculado a algún ministerio. En tercer lugar, vamos también a emitir unas recomendaciones referentes a la conveniencia de que el Consejo tenga o no una personería jurídica y una autonomía financiera en el marco de esta reforma que vamos a emprender. En cuarto lugar, vamos a hablar de los riesgos constitucionales, riesgos de inconstitucionalidad que se puedan dar durante el trámite, no solo desde el punto de vista de los vicios de forma, sino también desde el punto de vista de los aspectos sustanciales que debe tener un proyecto de ley y un código de ética. Estos riesgos los vamos a abordar transversalmente. En la medida que yo vaya desarrollando estos temas, voy a ir mencionando cuáles son esos riesgos, porque como les digo, pueden ser de forma y pueden ser de fondo, pueden ser también sustanciales, y entonces tenemos que estar atentos para no incurrir en esto y que este proyecto de ley salga adelante. Y finalmente vamos a proceder con la sesión de preguntas. Bien. Entonces, en primer lugar, pues para hablar de consejos profesionales, pues tenemos que partir de la base. Y la base filosófica, la base moral, la base constitucional de lo que es el derecho fundamental a la libertad de escogencia de profesión u oficio. Esto nos remonta, si lo queremos, al mismo Imperio Romano, a la misma Edad Media, a la existencia de los gremios, las cofradías, a los grupos de ocupaciones, de oficios que protegían el ejercicio de ese oficio y lo transmitían y lo enseñaban a las generaciones siguientes, protegiendo de esa forma no solo el conocimiento que tenían, sino también los intereses gremiales que tenían desde esa época. Pero con la llegada de la modernidad, estamos hablando del siglo XVIII, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, pues esta situación de protección de gremios y de cofradías pues viene un poquito a mermarse porque se percibía de alguna forma como un rezago de la Edad Media. Entonces lo que se decía en ese entonces era que cualquier persona podía ejercer una profesión sin estar en un gremio o una cofradía o en un grupo específico. Sin embargo, posteriormente se ve la necesidad de retomar esos gremios porque hay una tradición histórica y hay una forma de protección a la sociedad de estos gremios. Entonces, en Colombia los primeros antecedentes que vemos de esto, pues los vemos en la Constitución de Cundinamarca de 1811, la Constitución de la Nueva Granada de 1832 y el principal antecedente histórico pues es la Constitución de 1886. Y es bajo esa constitución que por primera vez el legislador colombiano y el constituyente se plantea la necesidad de regular e inspeccionar las profesiones en Colombia, pero solamente lo circunscribe, en este caso, a las profesiones de la medicina y sus auxiliares, como son la odontología, como son la enfermería, etc. Sin embargo, ya entrado el siglo XX, el legislador y el constituyente ven la necesidad de ampliar ese espectro no solamente para la medicina, sino también para la abogacía. Entonces, es así que mediante un acto legislativo de 1918 se incluye a la abogacía como objeto de inspección y vigilancia del Estado para el ejercicio de la profesión. Subsecuentemente, en 1932, a través de acto legislativo se incluye la ingeniería y sus profesiones afines también para ser objeto de vigilancia y control del Estado colombiano en su ejercicio. Y finalmente, en la gran reforma constitucional y social de 1936, se da carta abierta y se da vía libre al legislador para que éste sea quien regule las profesiones u oficios que considere necesarias para hacerlo.
Entonces es bajo este ámbito constitucional, bajo este modelo, que nacen los consejos profesionales en Colombia, siendo el primero en su especie, hay que decirlo, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, en este caso el COMNIA, mediante la Ley 94 de 1937 nace a la vida jurídica como consejo, y es este modelo bajo el cual todas las demás profesiones empiezan a replicar como modelo. Y es un modelo europeo básicamente en el cual confluyen autoridades públicas y particulares como miembros de estos consejos para regular y vigilar todo lo concerniente a una profesión. Básicamente también la función deontológica o disciplinaria, que es la que llama la atención en este momento, y pues también todo lo que tiene que ver con la ordenación de la profesión, la exigencia para ejercerla, perseguir lo que se ha llamado tradicionalmente el intrusismo profesional o lo que es el ejercicio ilegal de una profesión. Eh, entonces, vemos como durante el siglo XX van desarrollándose estos consejos para muchas profesiones, pues incluido el Consejo Nacional de Trabajo Social, que nace en el año 1977, y muchos más, que pues, en otro espacio podríamos de pronto especificar cuáles son, pero pues para efectos de avanzar, tenemos que referenciar el otro antecedente muy importante, que es el que marca la línea de lo que tenemos en este momento, porque hay que decirlo desde ya, nosotros tenemos no solo un modelo de inspección y vigilancia, que es el que les menciono, que es el de los consejos, sino que a partir de la Constitución del 91 empiezan a surgir otros modelos. En este caso, el artículo 26 de la Constitución garantiza el derecho fundamental a la libertad de escogencia de profesión u oficio a través de la exigencia de títulos de idoneidad, que eso pues ya traía la Constitución del 86, igualmente la inspección y vigilancia de las profesiones. Sin embargo, incluye una noción que es novedosa para nuestro ordenamiento jurídico, que es la existencia de un riesgo social. En la medida que un riesgo social o que una profesión implique riesgo social, pues necesariamente justifica la intervención del Estado para inspeccionar y vigilar esa profesión. Adicionalmente, este artículo nos plantea que esas profesiones pueden organizarse en colegios y que esos colegios deben funcionar de forma democrática y se les puede asignar por ley funciones públicas con los debidos controles. Entonces, aquí empezamos a ver lo que es una omisión legislativa importante, porque uno lo que ve en los debates de este artículo en el marco de la Constituyente del 91 es que no se habló de los consejos profesionales, simplemente se habla de los colegios. Lamentablemente no se mencionan los consejos. Pareciera que el constituyente en ese momento estuviera más preocupado de copiar el contenido de los artículos 35 y 36 de la Constitución Española del 78. Si nosotros analizamos esa Constitución del 78, nos vamos a dar cuenta que muchos artículos nuestros tienen esa impronta, tienen esa inspiración. Entonces, y este artículo no fue la excepción, porque en España pues, la regulación de las profesiones también se hace a través de colegios, pero lo correcto en nuestro caso hubiera sido que este artículo 26 también hubiese hablado de los consejos profesionales, porque pues como les mencionaba, pues tienen una tradición histórica en Colombia desde el año de 1937 cuando surge el COMNIA, y subsecuentemente pues se va replicando las demás profesiones. Entonces aquí hay una omisión legislativa desde la Constitución del 91 y que hasta la fecha pues ha traído un sinnúmero de vacíos jurídicos que necesariamente exigen unas reformas constitucionales y legales que ya vamos a ir mencionando a lo largo de esta intervención. Entonces, para ese fin tenemos que hablar de dos cosas que se ha llamado jurisprudencialmente. Una es la reserva de ley estatutaria y otra es la reserva de ley ordinaria. Una ley estatutaria, desde el punto de vista constitucional, exige, primero, una mayoría calificada. Exige que todos los congresistas estén de acuerdo con el contenido de esa ley, porque hay unas materias específicas que se deben regular bajo este esquema. En este caso, los derechos fundamentales. El núcleo esencial de estos derechos tiene que regularse a través de ley estatutaria. Así lo exige el constituyente y así lo exige la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia. Entonces, desde el lado de la ley estatutaria, regulamos los derechos fundamentales básicamente. Y en cuanto a la reserva de ley ordinaria, regulamos ya los demás aspectos que son, digamos, accesorios o desarrollan derechos fundamentales. Entonces, bajo esa línea, en los espacios académicos en los cuales he estado,
he defendido la necesidad de que en Colombia se expida una ley estatutaria que regule de forma estructural el derecho fundamental a la libertad de escogencia de profesión u oficio. ¿Y eso qué implica? Que se defina necesariamente qué es una profesión, cuál es el ámbito de acción de las profesiones en general, qué es el riesgo social, porque es bajo la noción de riesgo social que el Estado justifica su intervención para disminuir o regular, restringir el ejercicio de un derecho, en este caso el derecho a la libertad de ejercicio de un oficio. Entonces también bajo esta ley tenemos que mirar el Estado en qué forma va a inspeccionar y vigilar las profesiones, si vamos a hablar de varios modelos o de un solo modelo, porque como ya he mencionado, tenemos el modelo de los consejos, tenemos ahora el modelo de los colegios profesionales. En el caso de la abogacía tenemos un modelo judicial. A nosotros los abogados, como bien lo saben, nos vigila y la función disciplinaria la ejerce la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. O sea, y es una función esencialmente de carácter judicial, no es administrativa. Por eso hablo de que es otro modelo diferente. Y en el año 2013 surge otro modelo que yo llamo autorregulado, que es el modelo que aplica para los evaluadores. Con la ley del año 2013 que regula este esquema, hay otra forma de inspeccionar y vigilar esa profesión, que es una forma, digo yo, más inspirada en el modelo norteamericano, donde pueden haber tantas entidades reguladoras o autorreguladoras como profesionales hayan y sean autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces yo digo que hay 4 modelos, en este caso, en este momento operando, y un quinto más que yo llamo disfuncional. Modelos disfuncionales que tienen todos los mecanismos para operar, pero adolecen de algo. No tienen un código de ética dictado por el legislador, no tienen un procedimiento legal para operarlo, o disponen de alguna función que no pueden operar de forma, digamos, apropiada, y eso impide que puedan ejercer la inspección y vigilancia de la profesión, respectivamente en este caso. Entonces, precisamente hablando de los evaluadores, yo traje a colación aquí un extracto de esa sentencia que analiza la constitucionalidad de esa ley del año 2013, donde precisamente se habla de la reserva de ley estatutaria y la reserva de ley ordinaria. Y es básicamente delimitar frente al derecho de libertad de escogencia de profesión u oficio, qué tiene reserva de ley estatutaria y qué tiene reserva de ley ordinaria. Entonces, aquí lo que nos dice la Corte es que la regulación integral de una profesión u oficio no tiene reserva de ley estatutaria. Si vamos a regular una profesión, en este caso el trabajo social, no hay reserva de ley estatutaria. Quiere decir esto que lo podemos hacer a través de una ley ordinaria. Sin embargo, si una ley pretende regular ya el núcleo esencial de un derecho fundamental, en ese caso sí tenemos que hablar de una reserva de ley estatutaria, pero no es el caso de este proyecto de ley que está trabajando, en este caso, el Consejo Nacional de Trabajo Social. Entonces, es importante diferenciar estas dos reservas para efectos de poder adelantar o saber qué trámite constitucional tiene que adelantarse para que este proyecto sea aprobado. Precisamente, en cuanto a esos aspectos formales, para que las leyes ordinarias sean aprobadas, tenemos que remitirnos a los artículos 154 y 170 de la Constitución Política. Y básicamente lo que podemos resumir de estos artículos es que pues, los proyectos de ley ordinarios pueden tener origen en cualquier cámara, bien sea en el Senado o en la Cámara de Representantes. Y esto puede ser a iniciativa de los miembros del Congreso, del Gobierno Nacional o de las altas cortes de acuerdo a sus funciones, o el Procurador General y el Contralor de acuerdo al también a que sean relacionados con las funciones que estos ejercen, o por iniciativa popular en los casos que la Constitución establece. Sin embargo, hay proyectos de ley ordinarios que puede aprobar el Congreso, pero necesariamente tienen que ser presentados por iniciativa del Gobierno Nacional. Y estos son los que se establecen aquí, numerales 3, 7, 9, 11 y 22, literales A, B y E, y numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, que es el que habla de las competencias del Congreso de la República. En este caso quiero que pongamos atención al numeral 7 del artículo 150 de la Constitución, que este es el que dice que el Congreso de la República tiene como función básica determinar la estructura de la administración nacional, puede crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos, superintendencias, etc. Es decir, que si el Congreso va a hacer esto, tiene que hacerse necesariamente bajo
una iniciativa presentada por el Gobierno Nacional a través de sus ministerios o departamentos administrativos. Entonces, ya aclarando este punto, también tenemos que decir que el Congreso de la República funciona también por legislaturas. Una legislatura puede durar 2 periodos. El primer periodo va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo periodo del 16 de febrero al 20 de junio. ¿Y por qué es relevante hablar de las legislaturas? Porque esto tiene que ver con la aprobación del proyecto de ley. Un proyecto de ley, por regla general, puede ser aprobado durante una legislatura. Y si recibió primer debate en alguna de estas legislaturas y continúa su curso, pues puede ser considerado en las siguientes legislaturas. Es decir, que un proyecto de ley puede durar máximo en discusión y debate 2 legislaturas. Si pasa las 2 legislaturas y no es aprobado, el proyecto tiene que ser archivado. Entonces, en esa línea, pues lo que procede en este caso, frente a las leyes ordinarias, es que en primer lugar se presente el proyecto de ley, bien sea por iniciativa de los congresistas o por iniciativa del Gobierno Nacional o las altas cortes, como ya lo mencioné. Una vez recibido este proyecto de ley, se traslada a la comisión respectiva y se presenta a ponencia para primer debate. Hay que decir aquí que en el caso de los consejos nacionales y todo lo que tiene que ver con función pública y estructura del Estado, es la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado y de la Cámara la encargada de debatir y analizar en primer debate estos proyectos de ley. Entonces, una vez se debate este proyecto en comisión, pasa a ponencia para segundo debate, luego se debate en la plenaria, ya no en comisión sino en plenaria. Si es aprobado en plenaria, pasa a la otra cámara, es decir, si estaba en Senado, pasa a Cámara, y si estaba en Cámara, viceversa, pasa al Senado. Sexta Constitucional de esa Cámara, y pasa igualmente a primer debate, segundo debate, debate en plenaria, y si este es aprobado, pues pasa a sanción presidencial. Si no es aprobado, pues se pasa a conciliación entre las cámaras y posteriormente se surte lo que es la sanción presidencial. Si hay una objeción presidencial, en este caso, puede ser el presidente puede objetar este proyecto por razones de inconveniencia o por razones de inconstitucionalidad. Si no hay acuerdo entre el Congreso y el presidente, entra la Corte Constitucional a dirimir esta controversia a través de un fallo que es vinculante tanto para el Congreso como para el presidente. Y en ese caso tiene que sancionarse el proyecto de ley y tiene que corregirse como lo diga la Corte Constitucional en este caso. Bien, otro de los aspectos formales de las leyes ordinarias también prevé que los proyectos de ley puedan retirarse. Y este retiro lo establece la Ley Quinta del 92, que es la que regula el funcionamiento del Congreso de la República. Un proyecto de ley puede ser retirado por su autor siempre y cuando no se haya presentado a ponencia para primer debate y sea de iniciativa del Congreso. En los demás eventos, necesariamente tiene que aceptarse por parte de la comisión o la Cámara respectiva el retiro del proyecto. Aquí traigo 2 ejemplos a colación de proyectos de ley relacionados con los consejos nacionales y los códigos de ética. El primero de ellos es el proyecto de ley 368 del 2020, que es donde se buscaba regular y promulgar un código de ética para los trabajadores sociales en Colombia. Es un proyecto de ley que entiendo que finalmente se retira por razones de discusiones al interior de los consejos y de la profesión misma del trabajo social. Entonces, pareciera ser, uno lo que entiende ahí es que faltó discusión con otros actores, otros sectores, y por esa razón se decide retirar el proyecto. Y otro de los proyectos relacionados con estas funciones de los consejos es el proyecto de ley 083 de 2022 de la Cámara. Este proyecto buscaba crear un sistema de registro de profesiones técnicas y tecnológicas y eliminaba el requisito de las tarjetas profesionales para ejercer profesiones en el país. Este proyecto también se retira por bastantes situaciones de inconvenientes que ya les voy a mostrar a continuación. Esto nos lleva también a mirar que un proyecto de ley, desde el punto de vista formal, tiene que tener una exposición de motivos clara. Ahí se tiene que justificar desde el punto de vista jurídico, histórico, económico, social, técnico, por qué es necesario expedir un proyecto de ley para el trabajo social en Colombia, para regular la profesión y expedir un código de ética. Esto lo digo ¿por qué?
porque en el caso del proyecto de ley 83 del 2022, ahí se mencionaban una serie de cuestiones que uno veía que deslegitimaban el ejercicio de los consejos profesionales en Colombia, planteando que las tarjetas profesionales que los consejos expiden y los colegios, pues eran un requisito innecesario para el ejercicio de las profesiones u oficios. También decía este proyecto de ley en su exposición de motivos que las tarjetas profesionales son una barrera burocrática y financiera para acceder al mercado laboral, que estas tarjetas tampoco tienen un valor agregado y que el título universitario pues es suficiente para ello. Obviamente, este proyecto, como les digo, fue retirado por inconveniente porque ya vamos a ver más adelante que hay razones de peso para mantener el esquema de los consejos profesionales y legitimar la función que estos ejercen en Colombia. Otro de los aspectos que necesitamos desmitificar frente al tema de los consejos profesionales, también los vemos en un documento de política pública que expidió el Departamento Nacional de Planeación en el año 2021 frente a la pertinencia de mantener la existencia y las funciones del Consejo Nacional de Profesional de Economía, en este caso el CONALPE. En este documento de política también se cuestionaba mucho el actuar de los consejos profesionales, diciendo que para qué existen estos consejos, pues existen muchos regímenes jurídicos para vigilar las profesiones, como el régimen penal, disciplinario, fiscal, financiero, a los cuales se puede acudir para castigar las faltas a los profesionales en su ejercicio profesional. Lo cual, desde luego, pues es inconveniente y plantea un desconocimiento de lo que hacen estos consejos, porque los consejos no solamente expiden tarjetas profesionales, sino que también son esenciales para lo que es la regulación, la vigilancia de las profesiones y la disminución del riesgo social de las mismas cuando no se ejercen en la debida forma. También en este documento de política pública se decía que estos consejos, o en este caso el CONALPE, pues no proveen un servicio diferencial, obtienen importantes rentas para los profesionales y generan unos excedentes económicos que no se ven reflejados en beneficios para estos profesionales. Allí también se planteaba que estos consejos cobran tarifas sin existir un sistema o un criterio, un método para fijar esa tarifa. Entonces se dice allí que esta tarifa es arbitraria, que no obedece a parámetros objetivos y que no hay un control estatal o social. Y que por esa razón pues es necesario fijar estas tarifas de forma progresiva, teniendo la capacidad de pago de los profesionales para reducir las distorsiones, porque también se planteaba allí que la falta de tarjeta profesional pues sí representa una distorsión o una restricción al acceso al mercado laboral del profesional una vez se gradúa. Entonces, yo traigo a colación estos aspectos porque me parece que en la exposición de motivos del proyecto de ley que se está trabajando frente al trabajo social, necesitamos desmitificar todo esto malo que se está diciendo por parte del DNP, por parte de algunos congresistas, y necesitamos mostrar que la función de los consejos es válida y es necesaria para la sociedad en Colombia. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque la inspección y vigilancia que ejercen estos consejos pues se encuentra justificada por el riesgo social que representa la profesión. En este caso, el trabajo social sí se considera que su mal ejercicio representa un riesgo social y afecta los derechos fundamentales de las personas. Entonces, necesariamente tiene que ser regulada e inspeccionada y vigilada por el Estado a través de los consejos. También digo que esta inspección y vigilancia contribuye a disminuir sustancialmente la materialización del riesgo asociado a su ejercicio, protegiendo los derechos fundamentales de la sociedad. Entonces, esto es importante tenerlo presente en la exposición de motivos de nuestro proyecto de ley. También en esa exposición es importante, me parece, que se haga uso del derecho comparado. Miremos en los países de la OCDE, por ejemplo, cómo se regula esta profesión, qué restricciones tiene, cómo se maneja el riesgo social que representa, para también justificar la necesidad no solamente de fortalecer al Consejo Nacional de Trabajo Social, sino de expedir un código de ética que regule integralmente la profesión y con un procedimiento disciplinario claro, consecuente, con unas garantías procesales para hacer efectivo este código de ética y se disminuye el riesgo social que representa el trabajo social en su ejercicio.
También dentro de esta justificación tenemos que hablar que la inspección y vigilancia de las profesiones pues también implica el ejercicio de una labor preventiva, la labor preventiva que vemos en este caso como lo hace el Consejo promoviendo la ética en las universidades, en centros de enseñanza, en la sociedad, la ética profesional de los trabajadores sociales. Y de forma correctiva, pues también a través de la imposición de sanciones por violación al Código de Ética Profesional. Entonces, si se suprime, en este caso, la función de expedición de tarjetas profesionales, de registros profesionales, pues el Consejo no va a tener ni el presupuesto ni los recursos necesarios para ejercer esa labor preventiva y correctiva que lleva intrínseca la inspección y vigilancia del ejercicio del trabajo social en Colombia. También tenemos que justificar que la exigencia de un título profesional por sí misma no reduce el riesgo social necesariamente. Se requiere de otros mecanismos adicionales para reducir el riesgo social de la profesión. En este caso, la existencia de los consejos profesionales, la inspección y vigilancia que ejercen, pues esta es parte de su misionalidad, y es una misionalidad histórica, es una misionalidad que va desde principios del siglo XX hasta la fecha. No es algo que nos hayamos inventado desde hoy, sino que esto tiene una historia en nuestra tradición, en nuestro ordenamiento jurídico nacional y que es necesario, en este caso, actualizar y fortalecer para que el riesgo social de la profesión disminuya. Y pues para eso requieren presupuesto y requieren unas herramientas jurídicas actualizadas. Esto es lo que podría justificar ante el Congreso de la República la expedición de un proyecto de ley que expida un código de ética con un procedimiento disciplinario claro para el ejercicio de la profesión del trabajo social en Colombia. Listo. Entonces, ya analizamos los aspectos formales de una ley ordinaria. Ahora tenemos que entrar a examinar cuáles son los aspectos formales o los elementos básicos que debe tener una ley que regule el ejercicio de una profesión particularmente. Para ese caso tenemos que analizar en primer lugar qué vamos a hacer con la ley 53 del 77, que es la que regula al Consejo Nacional y a los trabajadores sociales. Habría que plantearnos, ¿esta ley se va a derogar integralmente, se va a modificar, se va a adicionar? ¿Qué vamos a hacer con esa ley? Y también teníamos que mirar qué vamos a hacer con las reglamentaciones de esta ley. Decreto 2833 y sus reglamentarios, tenemos que mirar qué aspectos de ese decreto y de esa reglamentaria pueden ir inmersos en este nuevo proyecto de ley, cuáles se necesitan y cuáles no. Bajo esa óptica, considero que como elementos básicos de este proyecto de ley tendría que estar estos. Uno podría dividirlos en tres partes. Una parte general, una parte ética y una parte de disposiciones varias. En la parte general, de disposiciones generales, pues tendríamos que entrar a definir qué es el trabajo social, cómo se define el trabajo social. Y esto tiene que quedar muy claro para que no riña, no invada el campo de acción de otras profesiones, ni otras profesiones invadan el campo de acción del trabajo social, sino que ese campo de acción tiene que estar delimitado, tienen que caber, no conozco mucho del trabajo social, pero ahí lo que ha dicho la Corte es que cuando se define una profesión, tienen que quedar inmersas todas las perspectivas filosóficas, morales, técnicas, desde bajo las cuales es importante entender la profesión específica. Por ejemplo, en derecho uno puede entenderlo y uno puede analizarlo desde el punto de vista del positivismo, desde el materialismo, desde el naturalismo, desde el marxismo, etcétera, etcétera. Todas esas descripciones, todos esos elementos tienen que quedar inmersos dentro de esa definición general de la profesión. Y esto tiene que verse reflejado en sus principios. ¿Qué principios demanda la profesión del trabajo social? Y estos principios generalmente se definen en función de lo que la profesión le puede brindar a la sociedad. Una profesión, un elemento primordial de lo que es una profesión es que las profesiones ofrecen a la sociedad unos productos, unos servicios. Y esos servicios son los que legitiman frente a la sociedad la existencia de esa profesión. Entonces, bajo lo que ofrece la profesión a la sociedad y bajo lo que la sociedad espera de esta profesión, es que podemos delimitar la definición de la profesión y sus principios generales, su ámbito y su campo de acción, y posteriormente ya entraríamos a mirar qué requisitos son necesarios para ejercer la profesión. Si se exige un título profesional,
si hay título de maestría, de doctorado, eso ya tiene que analizarse al interior de la profesión, ojalá de la mano del Ministerio de Educación y las entidades competentes para estos temas. También considero importante que se hable del ejercicio ilegal. ¿Qué va a pasar con el ejercicio ilegal de la profesión? ¿Qué se considera como ejercicio ilegal? ¿Qué clase de sanciones puede llegar a tener incurrir en ejercicio ilegal? ¿Cuál es el rol que el Consejo Nacional puede jugar frente al ejercicio ilegal? ¿O qué autoridad se va a encargar de perseguir el ejercicio ilegal del trabajo social en Colombia? También tenemos que definir los derechos, deberes y prohibiciones de la profesión. Y es aquí donde tenemos riesgos de inconstitucionalidad, porque estos derechos, deberes y prohibiciones tienen que definirse en función de la profesión. No podemos entrar a invadir esferas personales del profesional. Me explico, en este caso, en una época en Colombia se castigaba, por ejemplo, la homosexualidad o visitar sitios de lenocinio. Eso era visto desde el punto de vista de la ética profesional antiético. Entonces la Corte Constitucional entró a decretar la inconstitucionalidad de estas normas porque obviamente invaden lo que es la esfera de la persona y el ejercicio de la libre personalidad, por lo cual es importante y se recomienda que cuando se definan estos derechos y deberes y prohibiciones sea primordialmente en función del ejercicio profesional. No puede invadir otras esferas de la persona y del libre derecho a la personalidad. Bien, entonces ya aclarado esto, tenemos que en esa parte primera del proyecto de ley decir quién ejerce las funciones de registro y expedición de la tarjeta profesional. En este caso, pues sería el Consejo Nacional del Trabajo Social. En otras profesiones lo hacen los colegios profesionales, en el caso de la abogacía lo hace el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, en este caso, el proyecto de ley tendría que decir que es el consejo encargado, el Consejo Nacional del Trabajo Social, el encargado de expedir la tarjeta profesional y llevar un registro para ello. También tenemos que aclarar cómo se va a conformar el consejo, qué funciones va a tener y cuál es su naturaleza jurídica. Frente a este punto de la naturaleza jurídica, más adelante vamos a analizar unos precedentes jurisprudenciales de lo que ha dicho las altas cortes sobre los consejos nacionales y qué se ha concluido frente a esta naturaleza jurídica. Y finalmente en la parte primera tenemos que hablar, en mi criterio, de un sistema y un método para definir las tasas que cobran los consejos profesionales y que obviamente esto está sujeto a control fiscal porque se trata de unos recursos que tienen una connotación pública. Entonces eso también es importante que se defina. Lo dejo aquí en la mesa para discusión. Bien, ya en la parte segunda del código podemos entrar a hablar de el código deontológico de la profesión. Diciendo que es deontológico porque va a regular, busca regular el deber ser de la profesión, lo que se espera del ejercicio profesional, no solo frente a sus colegas, sino frente a la sociedad, frente al Estado, frente a las instituciones y frente a la comunidad. Y es en esa línea donde se deben imponer y se deben especificar claramente cuáles son esos deberes que tiene el trabajo social frente a estos sectores. También aclarando que estos códigos lo que plantean es una ética de mínimos, es lo mínimo que se espera desde el punto de vista del comportamiento profesional de un trabajador social o una trabajadora social. Y pues también teniendo en cuenta que aquí no se va a abarcar todo lo que tiene que ver con deberes. Muchas veces o muy probablemente queden deberes por fuera. Entonces también los códigos deontológicos se expiden no con la pretensión de que regulen todo, sino de unos mínimos básicos que se esperan del ejercicio profesional del trabajador social en Colombia. Entonces, una vez delimitados estos deberes, tenemos que aclarar quién dirige la función disciplinaria. En este caso, pues, en el caso de los colegios profesionales, la función la ejerce el Tribunal de Ética. Y en el caso de los consejos, pues la ejerce el mismo Consejo Profesional. En este caso, el Consejo Nacional de Trabajo Social sería el ente encargado de dirigir y ejerce la función disciplinaria frente a los trabajadores sociales en Colombia. Para ese fin, necesitamos dotarle al Consejo de un proceso disciplinario coherente, garantista, claro, que cumpla con todas las especificidades que la Corte Constitucional ha relacionado para la existencia de estos procesos. Entonces yo aquí estoy relacionando algunos de estos elementos que tienen que ir necesariamente en este proceso disciplinario.
También advirtiendo que hay un riesgo de inconstitucionalidad, porque la Corte ha dicho que para definir estos procesos disciplinarios hay reserva legal. Acuérdense que ya hablamos de reserva de ley ordinaria y reserva de ley estatutaria. En este caso, la Corte ha dicho que hay reserva de ley ordinaria. Entonces, el proyecto de ley que estamos planteando es el espacio adecuado y propicio para desarrollar un procedimiento disciplinario para el trabajador social. Entonces, este procedimiento tiene que estar rodeado de todas las garantías procesales que desarrollen el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Y pues aquí planteo algunos elementos. Puede que en la práctica o en el desarrollo del proyecto de ley surjan más, pero yo considero que estos son los básicos. Tienen que haber unas normas rectoras de ese proceso, la igualdad, la antijuridicidad, el debido proceso, la duda razonable, inocencia, etcétera, etcétera. Tiene que haber unas circunstancias de exoneración, agravación y atenuación de las conductas que se van a sancionar. Tienen que definirse claramente los elementos de la falta, es decir, que la falta sea típica, que esté consagrada en un estatuto, que sea antijurídica y que tenga los elementos de culpabilidad. Es decir, que sea hecha con dolo o con culpa grave. Tienen que clasificarse estas faltas. Tradicionalmente, estas faltas disciplinarias se califican como gravísimas, graves y leves. Las faltas gravísimas sí tienen que estar taxativamente señaladas en este procedimiento disciplinario. Tiene que haber una escala de sanciones, desde la más leve hasta la gravísima. Tienen también que definirse unos criterios para determinar la levedad o la gravedad de esa falta. Tiene que definirse la estructura general del proceso. Esto generalmente se hace, o todos los procesos disciplinarios tienen la misma estructura. Tienen una fase de inicio, se hace una averiguación preliminar, ahí se determina si hay méritos para continuar la investigación o si se archiva. Si hay méritos, se apertura formalmente la investigación, se abre una fase de descargos para el investigado, se decretan pruebas, las pruebas que solicite el disciplinado o las que considere, en este caso, el consejo practicar, para posteriormente también abrir una fase de alegatos, luego se profiere un fallo de primera instancia, este fallo puede ser objeto de unos recursos de reposición o de apelación. En segunda instancia también pueden decretarse pruebas, necesariamente estas pruebas conllevan a que sean las pruebas que no se practicaron o se negaron en primera instancia. Luego se profiere un fallo de segunda instancia, también advirtiendo que todo este proceso disciplinario tiene que estar, digamos, regulado por lo que tiene que ser el principio de doble conformidad. Y esto básicamente es que ya a la luz de los planteamientos que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso de Gustavo Petro y todo lo que tiene que ver con la función disciplinaria y el ejercicio del ius puniendi del Estado, que tiene que ver con todas las formas que el Estado tiene para sancionar a las personas que incurren en malas conductas. En estos procesos tiene que diferenciarse claramente la fase de investigación, de juzgamiento en primera instancia y segunda instancia, preferiblemente y obligatoriamente que estas fases se adelanten por personal distinto para que no hayan sesgos al momento de investigar, juzgar y sancionar. Entonces, esto es importante tenerlo. Generalmente, los consejos lo que hacen son grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo para investigación, otro grupo para fallo de primera instancia o práctica de pruebas en juzgamiento, otro grupo para segunda instancia, precisamente para diferenciar estas funciones y que no se incurra en riesgos de inconstitucionalidad, porque pues si violamos esta garantía, todo el proceso disciplinario se va al piso. Entonces, por esa misma razón, tenemos que especificar en esta parte segunda cuáles son los elementos mínimos que debe tener el fallo y cómo se va a ejecutar la sanción. También tenemos que hablar de cuáles derechos tiene el investigado, cómo pueden concurrir defensores de oficio, cómo podemos convocarlos a este proceso, cómo vamos a notificar y a comunicar las providencias que se expidan en el marco de estos procesos. Tenemos que hablar también de qué clase de sanciones se van a imponer a los profesionales de trabajo social que incurran en conductas que violen su código de ética. Generalmente estas conductas pueden ir desde la amonestación, pasando por la multa, la suspensión, hasta la cancelación de la tarjeta profesional. Esto ya es un tema que se tiene que definir al interior del Consejo, ya en el marco del proyecto de ley, cuál va a ser la máxima sanción que se va a imponer en estos casos, desde la mínima a la máxima. También tenemos que hablar de qué clase de recursos van a proceder frente a esas sanciones. Yo les hablaba de la apelación, pueden haber otros, la reposición,
etcétera, o la queja, etcétera, la prescripción de la acción, de la sanción disciplinaria, también el régimen de nulidades, un régimen de pruebas, y esto sería básicamente desde la parte segunda del Código Deontológico. Entonces, esto tiene que quedar muy claro para no incurrir en riesgos de inconstitucionalidad y que esto tenga todas las garantías procesales para los trabajadores sociales. Y también planteo la existencia de una parte 3. En esa parte 3, pues ya ahí lo que tendrían que haber son unas disposiciones varias frente a, por ejemplo, el proceso de rendición de cuentas. Considero que la rendición de cuentas puede legitimar aún más la existencia de los consejos nacionales. Entonces tendrá que allí como especificarse la obligación de rendir cuentas, no solo a los profesionales, sino a la ciudadanía, para que vean que esto se está manejando de forma correcta, de forma transparente y pues en beneficio de lo que es la profesión del trabajo social en Colombia. Eso me parece importante. Otro aspecto importante es cuál va a ser el rol del Consejo Nacional de Trabajo Social frente a la promoción de la ética. Esto también contribuye a legitimar la existencia de los consejos. Yo lo sigo en redes, yo sigo en redes al Consejo Nacional y veo que son muy activos en cuanto a lo que tiene que ver con la promoción de la ética en las universidades, en espacios académicos. Entonces, esto tendría que quedar ahí inmerso dentro de este proyecto de ley para que vean que los consejos no solamente sancionan, no solamente recaudan tarifas, sino que también tienen un rol esencial para promover la ética desde el punto de vista preventivo de la inspección y vigilancia. Lo que es importante, como les decía, para disminuir el riesgo social que podría representar un mal ejercicio profesional del trabajo social. También en estas disposiciones tenemos que hablar de las facultades del Consejo Nacional para de pronto promover actividades de actualización profesional, actividades académicas o divulgación de conocimiento científico. También tenemos que hablar de facultades del Consejo para promover el ejercicio profesional del trabajo social en otros países. En el caso, inclusive aquí en Colombia, el COMNIA ha adelantado unos ejercicios importantes en Europa, específicamente con Portugal, para que los profesionales de acá puedan ejercer la profesión en Portugal. Y el COMNIA con los consejos, con los colegios de allá, hacen un trabajo de verificación y de facilitar el ejercicio del trabajo de la ingeniería en este caso, tanto en Portugal como en Colombia. Y eso promueve el intercambio y abre muchas oportunidades a los profesionales en el exterior. Entonces sí es importante que los consejos tengan de alguna forma facultades para promover esos ejercicios de lo que es la promoción del ejercicio profesional en el exterior. Entonces eso es importante. Y finalmente dejo aquí dos interrogantes abiertos que uno lo que observa en la normativa vigente es que se plantea un número mínimo de trabajadores sociales en las empresas. Yo no sé si esto tendría que mantenerse, tendría que eliminarse. A mí me parece que esta clase de aspectos de iniciativas son inconstitucionales. Ya la Corte lo ha dicho en varias sentencias, en el sentido de que obligar a las empresas a tener un número mínimo de ciertos profesionales puede limitar o puede vulnerar, puede violar el derecho a la libertad de empresa y otra clase de derechos. Entonces, esto podría tener un riesgo de inconstitucionalidad por violación a la libertad de empresa. Entonces, yo lo dejo aquí planteado como interrogante, pero pues mi posición es que podría ser inconstitucional. Hay un riesgo de inconstitucionalidad. Y otro aspecto importante me parece es que los consejos nacionales históricamente han ejercido o han cumplido funciones consultivas ante el gobierno nacional frente a los aspectos atinentes a su profesión. Yo sí pienso que este aspecto de las funciones consultivas tiene que retomarse, tiene que fortalecerse, tiene que verse la importancia social, el conocimiento técnico, científico que pueden tener los consejos nacionales para muchas situaciones o muchos problemas que agobian al país y que el gobierno nacional podría necesitar asesoría. Entonces yo creo que estas funciones consultivas tienen que fortalecerse por los que los consejos pueden tener la clave de muchas salidas a muchas situaciones que pueden presentarse con la profesión y en otros aspectos problemáticos de la vida nacional. Listo. Entonces ya esto es frente ya a los contenidos que debe tener el proyecto de ley que regule la profesión y expida un código de ética profesional para trabajo social.
Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a lo que son las recomendaciones frente a si el Consejo Nacional de Trabajo Social tiene que estar adscrito o vinculado a algún ministerio. Entonces, para analizar este tema, nosotros tenemos que examinar en primer lugar cuál es la naturaleza jurídica de los consejos profesionales. Y lo que uno tiene que decir allí es que hay un vacío legislativo enorme. Ni la Constitución del 91 los mencionó, como les planteé inicialmente, ni la Ley 489, ni las leyes que regulan lo que es la estructura administrativa del Estado, tampoco mencionan a los consejos profesionales. Entonces hay un vacío constitucional y legal enorme que le ha tocado a las altas cortes de alguna forma subsanar o rellenar para entender cuál es la naturaleza jurídica de los consejos profesionales. Entonces yo aquí traje a colación algunas sentencias de las altas cortes donde se habla de las características de los consejos profesionales. Aquí la Corte Constitucional, en este caso en la sentencia 230 de 2018, esta sentencia analizó, tal vez ustedes lo recuerden, el artículo 64 de la Ley 962. En ese artículo se elimina o se suprime la participación del Ministerio de Educación en muchos consejos profesionales, incluido el Consejo Nacional de Trabajo Social. Entonces, la Corte, cuando hace el análisis de esta norma, entra a hablar de lo que es la naturaleza jurídica de los consejos profesionales. Y allí básicamente lo que dice es que pues, los consejos se pueden catalogar como entidades del nivel central del orden nacional, porque son creados por el legislador, están conformados por autoridades públicas y particulares, y además ejercen una función administrativa. Esa función administrativa se sufraga con los recursos públicos. Los gastos de funcionamiento de estos consejos se sufragan con recursos públicos, en este caso recaudados por las tasas por concepto de los servicios que prestan. Y también la Corte aclara que estos consejos no se pueden confundir con los colegios profesionales. Recordemos que los colegios profesionales son de naturaleza privada, se constituyen de forma privada, el legislador no interviene en la constitución de los colegios profesionales. Esto se hace de forma privada a través de los estatutos o de lo que es la libertad de asociación de los profesionales de una profesión específica. Y una vez estos profesionales se asocian a través de colegios, pues se les puede delegar la función pública, una función pública o varias funciones públicas específicas para regular su profesión. Y esto lo vemos específicamente en el caso de las profesiones médicas, las profesiones que tienen que ver con el área de la salud. Allí este modelo de los colegios profesionales es el que prepondera y es donde se les ha delegado funciones públicas de registro, expedición de tarjeta profesional, también expiden permisos para extranjeros, hacen otras funciones que ya son delegadas por ley. A diferencia de los consejos profesionales, ya sabemos que los consejos tienen una creación legal, como lo dice aquí la Corte Constitucional, y están conformados por autoridades públicas y particulares para ejercer una función administrativa. Entonces, esos son varios de los primeros rasgos que dice la Corte Constitucional que tienen los consejos profesionales. También el Consejo de Estado ha entrado a dirimir o a rellenar el vacío jurídico que existe en torno a la definición de la naturaleza jurídica de los consejos profesionales. En este caso, el Consejo de Estado, la Sala de Consulta, en un pronunciamiento del año 2004 frente al Consejo Profesional Nacional de Topografía, definió a este consejo como un órgano sui generis, de creación legal de naturaleza pública, sin personería jurídica, de conformación mixta, como lo dijimos ya, autoridades públicas y particulares, que forma parte de la administración pública. También allí se habla en este concepto que es el presidente de la República, al que le corresponde inspeccionar y vigilar el ejercicio de estos consejos y que estas funciones se pueden delegar y que estos consejos, pues los ingresos que perciben se constituyen en tasas que hacen parte del presupuesto general de la Nación y que están sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República. El Consejo de Estado también en el año 2017 se pronunció frente a la naturaleza jurídica de los consejos y dice que estos consejos son un tipo sui generis de organismos públicos también, integrados en la administración pública, tienen una relación interadministrativa especial, entonces reiterando lo que les dije en los dos anteriores pronunciamientos. Entonces aquí podemos ya inferir varios rasgos que las altas cortes han dicho frente a la naturaleza jurídica de los consejos profesionales. Entonces, una vez, digamos, mencionados estos rasgos
esenciales de los consejos profesionales, tenemos que hablar de la ley 489 del 98. Y hablamos de esta ley porque esta ley es la que regula lo que es la estructura general de la administración pública en Colombia. Y esta ley lo que dice en su artículo 50 es que cuando se plantea crear una entidad o regularla, se tienen que mencionar básicamente los siguientes aspectos. Se tiene que mencionar su denominación, cómo se va a llamar, su naturaleza jurídica y su régimen jurídico, su sede, cómo va a estar integrado el patrimonio, los órganos superiores de dirección de administración, cómo se integran y cómo se van a designar sus titulares. Y también tiene que mencionarse, conforme al numeral 6, el ministerio o el departamento administrativo al cual estarán adscritos o vinculados. Es decir, que si en este proyecto de ley vamos a hablar de la naturaleza jurídica del Consejo Nacional del Trabajo Social, tenemos que hablar necesariamente, tenemos que mencionar a cuál ministerio o a cuál departamento tienen que estar adscrito o vinculado. Ya vamos a ver qué es mejor, si es que esté adscrito o vinculado. Frente a esto, el artículo 50 de esta ley dice en el parágrafo que las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas estarán adscritas a los ministerios y a los departamentos administrativos. Posteriormente, lo que dice este parágrafo es que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta estarán vinculadas. Entonces, aquí ya estamos viendo que hay otra connotación para lo que son las entidades vinculadas. Y para los demás organismos y entidades, estos pueden estar adscritos o vinculados según lo determine su acto de creación. Nótese que aquí en la ley 489 tampoco están mencionados los consejos profesionales. Entonces, por esa razón es que las altas cortes han tenido que entrar a tratar de entender qué son los consejos en el ámbito de la estructura administrativa del orden nacional. Entonces, para hablar de entidades adscritas y vinculadas y entrar a diferenciar cuál es la naturaleza y las consecuencias de la una o de la otra, aquí es importante acudir a lo que dice el Departamento Administrativo de la Función Pública y lo que entiende la función pública frente a entidades adscritas y vinculadas. Frente a las adscritas, la función pública entiende que son entidades del sector descentralizado del orden nacional, con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y patrimonio propio, que cumplen funciones administrativas o prestan un servicio. Frente a las vinculadas, dice la función pública que son entidades del sector descentralizado del orden nacional o territorial con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y capital independiente. Y además que estas entidades vinculadas cumplen actividades productivas, cumplen actividades industriales o comerciales de ventas y bienes y servicios. Es decir, que las vinculadas lo que vemos es que ejercen una función empresarial, una función industrial, que el Estado tiene de alguna manera de forma estratégica en algún sector, por ejemplo el caso de Ecopetrol, el caso de Fidu Previsora, el caso de Positiva Compañía de Seguros, que son entidades, empresas industriales y comerciales del Estado que cumplen una actividad empresarial, que generan unos rendimientos financieros, que generan unos recursos, unas ganancias, y que esas ganancias, pues, por el carácter público que tienen esas entidades, pues se integran al presupuesto general de la nación. Entonces, bajo este entendido, lo que podemos inferir es que los consejos claramente no pueden ser entidades vinculadas. Los consejos profesionales no cumplen actividades productivas, no tienen ánimo de lucro, no tienen ánimo empresarial, ni industrial, ni comercial. Tampoco tienen un capital para generar actividades productivas, ni generan ganancias, sino que simplemente cumplen una función pública o varias funciones públicas. Y en el marco o como retribución de esas funciones es que reciben el pago de una tasa para financiar las actividades que ejercen. Entonces, digamos, por descarte, por inferencia, tenemos que decir que los consejos nacionales tienen que estar adscritos. Son organismos adscritos, no pueden ser vinculados a la administración pública. Entonces, aquí vemos cómo algunos consejos profesionales históricamente se han considerado entidades adscritas a algún ministerio. Aquí les traigo el caso del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, que a través de la Ley 392 del 97, en su artículo 12, dice que este consejo estará adscrito en su momento al Ministerio de Educación Nacional. También la Junta Central de Contadores, la Ley 1151 en el artículo 71 dice que es un organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
También es el caso del Consejo Nacional Profesional de Economía. La Ley 37 del 90, en su artículo 4, parágrafo 2, dice que es un organismo adscrito al Ministerio de Educación Nacional, y sucede lo mismo con el Consejo Nacional de Bibliotecología. La Ley 11 del 79, en su artículo 5, dice que está adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Estos son algunos casos donde sí se ha mencionado la adscripción, pero también tenemos que decir que en la mayoría de casos donde la ley crea un consejo profesional, lamentablemente no se ha mencionado si está adscrito y a qué cartera debe estar adscrito. Entonces, si hay un vacío legislativo en ese caso importante, que este proyecto de ley del trabajo social puede contribuir a disminuir y a aclarar por qué no se ha mencionado, y el legislador, por alguna razón, por dolencias o fallas en la técnica legislativa, no lo ha mencionado. Entonces, esto es importante que se aclare. Entonces, aquí vemos que desde la ley 489, que se considera parte del sector central, la presidencia de la República, la vicepresidencia, los consejos superiores, los ministerios y departamentos administrativos, la superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Y un requisito, cuáles son los rasgos de estas entidades que pertenecen al sector central, y es que no tienen personería jurídica. Por regla general carecen de una capacidad legal para celebrar contratos, a menos que la ley de creación o una ley especial se le otorguen. Por esa razón, en este caso, el sector central, la personería jurídica y la representación judicial la ejerce directamente la nación, porque no tienen personería jurídica por regla general. Cosa distinta ocurre con el sector descentralizado por servicios, que la ley 489 dice claramente quiénes son. Dice que son los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, superintendencias y unidades administrativas con personería jurídica, empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos, institutos científicos y tecnológicos, y las demás entidades creadas por la ley con su autorización. Un rasgo o uno de los elementos principales es que estas entidades del sector descentralizado tienen personería jurídica, gozan de autonomía administrativa, presupuestal y tienen un patrimonio propio. Entonces, esto es lo que diferencia las descentralizadas de las del sector central: la autonomía administrativa, la existencia de una personería jurídica, un patrimonio propio. Y sin perjuicio de lo anterior, si la entidad así esté adscrita o vinculada, sea del sector central o descentralizado, existe una facultad de orientación y coordinación sectorial. Y estas facultades están a cargo del ministro o del director del departamento administrativo a cuyo despacho estén adscritas o vinculadas estas entidades, sin perjuicio de las potestades de decisión que tengan estos cargos. Entonces, entidades que estén adscritas o vinculadas necesariamente tienen un ministro o un director que ejerce orientación y coordinación sectorial. Por eso es importante definir en el proyecto de ley a qué entidades va a estar adscrita el consejo, porque pues de ahí es donde empezamos a hablar y a delimitar claramente qué ministro o qué cartera va a ser la que ejerza esa orientación, esa coordinación sectorial para las funciones que ejerce el Consejo Nacional de Trabajo Social. Entonces, ya para responder lo que se nos planteaba frente a la pertinencia de que el consejo esté adscrito o vinculado, pues ya, como les mencioné, en mi opinión, el consejo tiene que estar adscrito, y puede estar adscrito a algún ministerio o algún departamento administrativo. Bien, ya tendría que analizarse desde el punto de vista político o de la administración pública qué es lo más conveniente, pero tiene que ser adscrito y no puede ser vinculado por las razones que ya mencioné. Ahora, por otro lado, sí es recomendable que si el consejo tenga personería jurídica, tenga autonomía financiera, teniendo en cuenta que es una entidad sin ánimo de lucro, pues aquí es posible concluir lo siguiente. Primero, como lo planteé a lo largo de esta intervención, existe un vacío normativo frente a la falta de definición de la naturaleza jurídica de los consejos profesionales. Es un vacío que ha sido subsanado por la jurisprudencia. Es decir, que el legislador muy poco se ha pronunciado sobre esto. Y por esa misma razón, tenemos que decir que el legislador tiene libertad de configurar, en este caso, la inspección y vigilancia de las profesiones. Y es en ese marco donde puede entrar a definir el Consejo Nacional qué naturaleza jurídica tiene. Pero también hay que decir que como se estaría modificando la estructura de la administración pública, esta iniciativa tendría que ser gubernamental. Tiene que ser el gobierno nacional a través del ministerio
que se considere pertinente el que presente este proyecto de ley para que se defina la naturaleza jurídica de estos consejos nacionales, de este Consejo Nacional. Entonces, ya como lo planteé, estos consejos no pueden catalogarse como entidades vinculadas porque no tienen ánimo de lucro, no ejercen actividades empresariales ni industriales, sino que prestan una función pública. Ejercen una función pública de carácter administrativo, por la cual reciben unas tasas para sufragar sus costos. Entonces, en ese orden de ideas, el Consejo Nacional de Trabajo Social podría estar adscrito a un sector administrativo afín al objeto y campo de acción del trabajo social. Aquí lo que tenemos que hacer es un ejercicio de mirar cuál es el sector administrativo del Estado que pueda ser más afín a lo que hace el trabajo social en Colombia. Yo aquí les traigo un ejemplo, es un ejemplo. Por ejemplo, hay un sector administrativo de inclusión social y reconciliación. Tendríamos que evaluar si es el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social el que presente esta propuesta y si puede el Consejo estar adscrito a este departamento o no. Es solo una propuesta, pueden haber más sectores que desde el punto de vista de la conveniencia sea importante que estén adscritos. También en esa línea, pues como el legislador tiene un margen de configuración en ese aspecto, el proyecto de ley podría otorgarle personalidad jurídica y autonomía administrativa al Consejo Nacional de Trabajo Social. En este caso, lo que cambiaría no es el carácter adscrito. Lo que cambiaría sería la pertenencia del sector central al sector descentralizado por servicios. Es decir, que si el Consejo Nacional de Trabajo Social ya el legislador y el gobierno deciden otorgarle personalidad jurídica, autonomía administrativa, presupuestal, financiera al Consejo, ya pasaría a ser al sector, pasaría a ser parte del sector descentralizado por servicios. Entonces, esto es, a grosso modo, lo que quería compartirles en este momento. Entonces, ya quedo abierto a las preguntas, a las inquietudes que tengan ojalá que podamos conversar y aclarar las inquietudes para que este proyecto de ley salga avante y pueda ser aprobado en el Congreso de la República satisfactoriamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Maldonado. Yo creo que toda la intervención nos ha dado muchísimos elementos y herramientas para poder hacer un análisis muy juicioso respecto al contenido de lo que hasta ahora se ha trabajado, respecto a la reforma, que es lo que se está planteando de la Ley 53 y del Código de Ética. Esto nos hace repensar muchos temas que sé que desde el comité jurídico tendrían que tener una revisión muy juiciosa, porque creo que esta charla, digamos, es muy pertinente, pero también hubiese sido necesario en un primer momento, antes de iniciar el proceso, también contado con estos elementos, porque ahora nos pone un poco en una situación compleja en razón a lo que ya se ha elaborado y respecto a lo que se debe tener en cuenta para que el proyecto pues pueda surtir todo el proceso como debe ser o en debida forma del legislativo. Entonces, sí creo que necesitamos seguir hablando del tema desde el Consejo, porque hay muchos elementos que aún quedan por revisar, otros elementos que seguramente vamos a tratar ahora con las preguntas, pero en términos generales creo que es un primer momento para otros momentos que vamos a tener que seguir trabajando de manera conjunta. Quisiera entonces, a partir de este momento, invitar a quienes tengan preguntas sobre todo lo que se ha abordado el día de hoy. Las preguntas, por favor, relacionadas con toda la presentación que nos ha hecho muy gentilmente el doctor Maldonado. Y vamos a tratar de, por favor, no utilizar más del tiempo que se ha programado, que es hasta las 11 de la mañana. Pedimos que, por favor, las preguntas no tengan una duración mayor de 1 minuto y lo mismo, digamos, el orden lo vamos a ir dando en atención a efectivamente cómo se debe el orden de levantar la mano. En este momento hay 4 personas que quieren intervenir, que quieren intervenir, entonces le vamos a dar a través de la doctora María Paula, nuestra gestora jurídica, el orden y ella va a moderar esta parte de la participación. Entonces, doctora María Paula. Bueno, vamos a iniciar entonces con el doctor Diego, que es la primera persona. Doctor Diego, adelante.
No te estamos escuchando. Doctor Diego, es que creo que no les has dado autorizado a la grabación, entonces es importante que primero autorices la grabación y vuelvas a hacer el proceso para poder participar porque no se te está escuchando. Aparece como si el micrófono estuviese cerrado. Bueno, mientras el doctor Diego soluciona, vamos entonces con Nora. Gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Pues agradecerle al doctor Guillermo por su intervención y por su capacitación. Yo tendría pues varias preguntas para hacerle. Las voy a hacer todas al tiempo para ganar eso en tiempo. Y también creo que hubiera sido interesante pues poder haber invitado a la Comisión de Sistematización a esta capacitación, porque la comisión justamente está recogiendo los aportes de los encuentros territoriales y pues hubiéramos ganado seguramente mucho con estas, pues digamos que con todas estas ideas para poder entregar un documento que se acercara un poco más a esa, pues a lo que el doctor Guillermo nos ha planteado, porque justamente de allí sale pues para la comisión jurídica y hubiera sido importante pues poder avanzar en ello, pero bueno. Yo tengo varias preguntas, doctor Guillermo. Una, usted mencionaba algo ahorita frente a que los consejos profesionales, o algo así entendí, no tendrían tribunal de ética como si lo tienen los colegios. Y nuestra ley, la ley que estamos construyendo, pues contiene un título que habla del tribunal de ética. Entonces, mi primera inquietud sería si eso sí estaría bien, ¿cierto? Bien hecho, teniendo en cuenta pues que la idea es presentar el consejo como consejo y no como colegio, si se mantendría o no esta idea del Tribunal de Ética o si eso tocaría sacarlo por inconstitucional, no sé, esa sería como mi primera inquietud. La segunda es que a propósito de esa pregunta, usted mencionaba en términos del proceso disciplinario, que sería importante hacer como grupos o personas para que se encarguen de investigación, otros para que se encarguen de primera instancia, otros para que se encarguen de segunda instancia, y nosotros hicimos unos encuentros territoriales para que el gremio pudiera revisar el borrador del proyecto y varias personas mencionaban la importancia de pagarle, ¿cierto?, a los miembros, en este caso del Tribunal de Ética, que harían como estas funciones que usted nos está mencionando. Entonces, mi inquietud sería si esto es recomendable, o sea, pagarle a estas personas que estarían en este proceso de investigación, primera instancia y segunda instancia, o este ejercicio debería ser a honorem. La tercera pregunta es si hay límites para adscribirse a algún ministerio o algún sector administrativo, ¿cierto? Si el consejo podría decidir Vale, bueno, Nora, ve replantearse a cerrando, partir. por favor, para Sí, completar ya. la idea. Sí, Gracias. ya, qué pena. Si el Consejo podría adscribirse a varios ministerios, pues en nuestra ley actual está adscrito a dos, o podrían ser más. Y mi última inquietud, que creo que es como la que más me angustia, es que, pues usted mencionaba que ya no hay, bueno, que en la Constitución del 91 no se menciona lo de consejos. Cambiar nuestra ley, que es una ley del 77, ¿cierto? Podría tener algún riesgo de que no se apruebe porque lo vamos a presentar nuevamente como consejo profesional. Sería eso. Qué pena. Gracias. Hola, ¿y me escuchan? Sí, Sí. señor. Bueno, son 4 preguntas. Voy a proceder brevemente a solucionarlas. Bueno, no conozco el contenido del proyecto de ley que están trabajando. Entiendo que lo que están planteando allí es conformar aparte un tribunal de ética que apoye las funciones del Consejo Nacional de Trabajo Social. Eh, Así es, sí. Así es. Eh,
Bueno, hay que ver orgánicamente eso cómo se va a estructurar, porque creo que sería inédito, porque los tribunales de ética, como lo dije en la presentación, son más de la usanza de los colegios profesionales, que a los colegios el legislador lo que ha optado es por delegarles funciones de registro y expedición de tarjetas profesionales, y en paralelo ha conformado un tribunal de ética. Ese tribunal de ética tiene unos miembros, tiene unas funciones y tiene un procedimiento disciplinario y tiene una financiación. Entonces, si se va a crear un órgano paralelo al consejo, tiene que especificarse con formación, funciones, como lo exige la ley 489 que les mencioné, y su forma de financiamiento. Eso tiene que quedar claro. Yo lo que recomiendo es que en este caso pues se siga lo que hacen los consejos nacionales, y es que la función disciplinaria esté en cabeza del mismo consejo. No sé cuáles son las capacidades presupuestales o financieras del consejo en este momento para crear un organismo paralelo, porque pues eso demanda unos costos. Entonces no sé cuál es la conveniencia ni cuál es la situación financiera de la entidad. Entonces sería inédito ese modelo, no lo he visto. Frente a la segunda pregunta, de crear grupos de personas para diferenciar las funciones de investigamiento, eh, juzgamiento y lo que es segunda instancia, pues entiendo, según me planteas en la pregunta, que se le pagaría ad honorem a unas personas para que hagan eso, porque si es así, eh, yo no lo veo tan viable, porque pues la función disciplinaria es una función pública, y la función pública conlleva unas responsabilidades. Y en este caso el responsable sería el Consejo Nacional de Trabajo Social. Entonces es una función que tiene que ejercerse con toda la seriedad, con todo el rigor y con todo el cumplimiento de la normativa legal, porque estos actos están sometidos a un control jurisdiccional. Pueden ser demandables por el profesional que ha sido sancionado, y si hay de pronto alguna omisión o alguna falla en ese procedimiento, pues la persona puede responder con su patrimonio. Hay una acción de repetición frente a la persona que de pronto por dolo, por omisión, por culpa, incurrió en un grave error que hizo que condenaran al Estado o al Consejo por una mala sanción. Entonces yo sí creo que eso tienen que evaluarlo muy bien, porque la función disciplinaria tiene que ejercerse con todo el rigor y la seriedad del caso. Bien, frente a la tercera pregunta, límites para que el Consejo Nacional esté adscrito a un sector o a otro. Creo que límites no hay, pero lo más recomendable es que esté adscrita a solo uno. ¿Por qué? Porque como lo planteaba en la exposición, hay un deber de los ministros y los directores de ejercer coordinación y control. Entonces, ojalá estos lineamientos o esta labor de organización y control fuera ejercida por un solo ministerio o un solo departamento administrativo, para efectos de celeridad, para efectos de organización en la función pública, y para efectos de que haya una coordinación adecuada con un solo sector. Esto es un punto de vista que estoy dando. Y frente al último punto que me planteabas, que en el artículo 26 no se mencionan a los consejos y que esto podría de pronto ser un riesgo de inconstitucionalidad, pues, ¿qué te digo? Sí hay una omisión legislativa, pero también es cierto que con posterioridad a la Constitución del 91, varios consejos profesionales han hecho reformas legales y han salido positivamente avantes. Les pongo el ejemplo del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el COMNIA en el año 2003, con la ley 842, tuvo unas reformas a la estructura del Consejo, expidió su código de ética, su procedimiento disciplinario en el año 2003, y no hubo ningún problema desde el punto de vista constitucional por esa situación que me estás planteando. También el Consejo Profesional de Arquitectura en el año 97, si mal no estoy, emprendió una reforma legal, también salió avante, y en el año 2015 expidió su procedimiento disciplinario. Entonces, casos post-Constitución 91 de reformas de consejos sí los hay, y por esta situación que me planteas no hubo inconstitucionalidad. Entonces creo que ya las 4 preguntas están respondidas.
Bueno, les recomendamos porfa que hagamos una pregunta por intervención para que alcancemos más personas a resolver las dudas. Entonces vamos a continuar con Jovan Parra. Sí, muy buenos días para todos y todas. Agradecer a Guillermo, por supuesto, por la intervención. Creo que es bastante clara. Yo tengo dos preguntas puntuales. Una tiene que ver con, en este momento, Guillermo, la constitución del Consejo Directivo, de la Junta Directiva de nuestro Consejo, son dos ministerios. Ya respondiste pues que la idea es estar adscritos a unos, pero eventualmente esa adscripción afectaría la constitución de la Junta Directiva. En este momento participa Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Entonces, pues ahí quedaría como esa pregunta. Y lo segundo tendría que ver con la extensión del proyecto de ley. Sí, es que en el marco de la revisión que yo particularmente he hecho de algunos proyectos de ley, la mayoría de los proyectos de ley tienen, creo que el más largo es el de administración de empresas que tendrá unas 30 páginas, pero de resto si hay, digamos, algún criterio para eso. Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Giovanni. Frente al tema, la pregunta primera relacionada con la junta directiva del Consejo y la conformación y una eventual adscripción a otros ministerios, pues sí, depende de lo que se plantee en el proyecto de ley. O sea, yo pienso que si se va a hablar de, si se va a regular nuevamente la naturaleza jurídica y la adscripción del Consejo a determinadas carteras o departamentos, sí tiene que, esto tiene alguna afectación en la conformación de la junta directiva. Y de hecho esa conformación tendría que ir mencionada en el mismo proyecto de ley. Si lo que se pretende, por ejemplo, es que el consejo esté adscrito al sector de inclusión, como les mencionaba, pues tendrá que recomponerse la junta directiva en el sentido de incluir al director de ese departamento administrativo. Entonces, esto sí, esta reforma legal sí tendría una incidencia en todos los estatutos y acuerdos que ha expedido el Consejo. Entonces sí tendría que haber un periodo de transición y de ajuste una vez se expida esta normativa. Y frente a la segunda pregunta relacionada con la extensión del proyecto de ley, pues no hay como tal un canon mínimo o máximo de hojas para expedir un proyecto de ley. Lo que les mencioné en esta exposición fue que habían unos elementos mínimos a tener en cuenta para el contenido de un proyecto de ley, para el trámite del proyecto de ley, y unos contenidos que en mi criterio debería tener el proyecto de ley que regule integralmente una profesión. ¿Para qué? Para que esto quede blindado de riesgos de inconstitucionalidad. O sea, que el día de mañana no expidamos este proyecto y a alguien se le ocurre demandar y se vaya al piso todo este proceso. Entonces, un proyecto que quede blindado desde el punto de vista constitucional, considero que debe tener los elementos que les presenté en esta exposición. Ya con esto creo que queda claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos con Sandra Castellanos. Adelante, Sandra. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos ¿Se días. escucha? Sí, Sí, qué sí, te pena. escucho. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿La inscripción de la profesión en un solo sector o entidad implicaría salir de otros que también tienen que ver con la profesión e incurriría en que los profesionales no puedan ejercer en estas áreas? Me refiero a lo siguiente. Nosotros tenemos una situación con el tema del RETUS de sector salud, ¿sí? Nosotros somos una profesión en el marco de las ciencias sociales que también ejercen el sector salud, pero el Ministerio de Educación, bueno, nos clasificó, si no estoy mal, como en la sala que tiene que ver con ciencias sociales. Eso ha hecho que muchas entidades públicas no vuelvan a contratar trabajadores sociales en el sector salud, y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, si por ejemplo el consejo se inscribiera o hiciera parte, no sé, de prosperidad social, eso implicaría que solamente vamos a ejercer
con ese tipo digamos, de clasificación y que digamos, la historia que tiene trabajo social que inicia y que tiene que ver mucho con sector salud queda atrás o de pronto estoy equivocada en lo que le interpreté al doctor Maldonado. ¿Tienes más preguntas o ya procedemos a responder? Y otra pregunta. En lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, en la actual ley, que es bastante antigua, habla que trabajo social es solo profesional. Desde hace algún tiempo o hace muchos años atrás nos hemos dado cuenta que el Ministerio de Educación le entregó registros a entidades privadas para proponer carreras técnicas en trabajo social que están suplantando a los profesionales. Entonces, no sé si eso puede ser un problema para la ley que habla de solo profesionales y tengan también que llegar a regular a los técnicos cuando la profesión no contempla técnicos, porque si no estoy mal dentro de la misma evolución de la profesión, pues se habla es que se va a ejercer como profesional. Esa es mi segunda pregunta. Gracias. Vale, muchas gracias por tu pregunta, por tus dos preguntas. Bueno, frente a la primera pregunta, tenemos que diferenciar lo que sería la adscripción del consejo a un sector administrativo. Eso, eso tiene unos efectos para fines de control, de organización, para fines de instrucciones, para fines de regulación de la administración pública, pero no podemos confundir esa situación de adscripción con lo que es el ejercicio profesional. Y entiendo que el trabajo social pues también tiene dentro de su campo de acción el sector de la salud. Y ahí lo que habría que decir es que lo que ha dicho la Corte Constitucional es que si una profesión es competente para ejercer en un determinado sector, no se le pueden imponer restricciones odiosas para ejercer en ese sector, porque eso es inconstitucional. Eso es generar una discriminación a una profesión en específico. Entonces, esa situación que planteas de entrada es inconstitucional. Entonces, sí, yo lo que recomendaría es que en el campo de acción de este nuevo proyecto se incluya lo que tenga que ver con el área de la salud, porque si el trabajo social es competente para ejercer ahí, el Estado no puede, ni el Estado ni ningún sector puede imponerle restricciones porque es inconstitucional. Entonces, obviamente eso tiene unas implicaciones. Si trabajo social va a estar en el sector de la salud, pues en la junta directiva del consejo tendría que estar alguien del sector salud, por ejemplo. Esa sería una de las consecuencias. Pero de entrada no puede haber restricciones para la profesión en ese sector. Bien, frente a la segunda pregunta, que la ley 53 es antigua, que hay de suplantación de algunos profesionales, eh, yo creo que este tema que planteas de técnicos y tecnólogos puede estar más relacionado con lo que les planteaba frente al ejercicio ilegal de la profesión. Tenemos que delimitar. No conozco el contenido o no sé cómo funciona el tema frente al trabajo social, si para ejercerlos hay que ser profesional o si con el título tecnólogo o técnico sea suficiente. Pero si es profesional, eh, ya lo que permite acceder al trabajo social que no sea como profesional, pues sí sería como una especie, una forma de ejercicio ilegal de la profesión. Por eso yo planteaba que en el proyecto de ley tienen que haber herramientas para que el consejo o las entidades competentes sancionen este ejercicio ilegal de la profesión, no solamente a los que incurren en él, sino a las entidades, instituciones universitarias que ofrecen estos programas, porque lo que hacen es inducir en error a las personas que de buena fe invierten en estos programas, porque pues sí sería una especie de ejercicio ilegal de la profesión. Por eso es importante que en el proyecto de ley quede bien delimitado el objeto y el campo de acción de la profesión, porque esos son los dos derroteros que nos van a permitir saber qué es ilegal y qué no en una profesión. Listo. Doc, continúa. ¿Te lo has dicho qué? No, tienes que decirlo porque él habla.
Doctora Rocío, continúa, por favor. Muchas gracias, doctor Maldonado. Pues, ahí dentro de lo que se está haciendo a nivel del proyecto de ley, el interés de los trabajadores sociales porque el Consejo tenga, digamos, presencia en diferentes lugares y hay quienes consideran que debe tener sedes regionales. Como este es un organismo de presencia nacional, me gustaría que por favor nos pudieras ilustrar qué tan factible puede llegar a ser eso y obviamente teniendo en consideración que los recursos también tienen que ver con la decisión que se toma en ese sentido, pero pues digamos desde lo jurídico lugar, ¿qué se puede decir al respecto? Y dos, actualmente quienes hacen parte de la junta directiva, que son el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de, se me fue el nombre, Salud. el Ministerio de Salud, el que coloca recursos para, para el funcionamiento administrativo de la entidad es solamente el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no dice con claridad en ningún documento legal que estemos adscritos a dicha cartera. Entonces, quisiera saber qué puede pasar en caso de decidir vincularse a otra cartera y cómo garantizar que efectivamente los recursos sean puestos para la entidad. Doctora, ¿me podrías aclarar algo en la segunda pregunta? Es que no te entendí muy bien. ¿Ministerio de Trabajo financia con algunos recursos el funcionamiento del Consejo? Así es, o sea, nosotros recibimos una partida anual que tiene que tener una destinación específica por parte de nosotros. Y sobre este valor ejecutado debemos presentar un informe de ejecución que sea pues consecuente con los recursos que nos aporta. Tiene que, pero claramente tiene que tener una destinación específica. Sin embargo, el Ministerio de Salud no recibimos un recurso, pero sí estamos, digamos, de la mano trabajando en temas. Por eso me preocuparía, digamos, que si se cambia de cartera pueda pasar algo al respecto. Listo, doctora, ya entendido. Frente a la primera pregunta de si es pertinente o no constituirse de regionales del Consejo, pues este análisis pasaría por dos factores, uno económico, financiero y otro jurídico. Desde el punto de vista económico, pues tienen que mirar si tienen las capacidades financieras para hacerlo, porque esto sí lleva, pues conlleva unos recursos. Entonces sí hay que hacer un análisis económico para ello. Y jurídicamente, pues lo que se podría hacer en el marco del proyecto de ley, si se llega a acordar que es conveniente constituirse de regionales, se podría incluir como una facultad de la junta directiva constituirse de regionales, que eso es lo que sucede en el caso del COMNIA. El COMNIA por vía de acuerdo de la junta constituye o conforma eh, sedes regionales pues ya en función de otros criterios, por ejemplo, un número de matriculados, un número de universidades en un sector, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí se puede hacer y el proyecto de ley pues sería propicio para eso. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, frente a los temas de la cartera de trabajo y salud y los recursos que están ahí, pues sí, es claro que ninguna ley ni ninguna jurisprudencia habla de a qué entidad se encuentra adscrito el Consejo Nacional de Trabajo Social y que pues entiendo que hay unos recursos que trabajo pues da para el funcionamiento del Consejo y sobre esos recursos se rinde un informe. Eh, ya hay que analizar desde el punto de vista de la conveniencia, hay que analizar estratégicamente, pues cómo no perder esos recursos. Y uno de esos medios sería lo que hemos hablado aquí es que el consejo esté adscrito a varias carteras. Podría ser estratégico para no perder esos recursos y por el contrario lograr y obtener mayor financiación. Entonces eso podría analizarse también como estrategia para no perder recursos y lograr más. Entonces eso también podría analizarse ya en lo que es la conformación de la Junta Directiva en el proyecto de ley y en la adscripción del Consejo a la cartera o las carteras que se considere. Muchas gracias, doctor. Doctor Diego, te escuchamos.
Seguimos sin escucharte. Si quieres, escribe la duda por el chat y acá la compartimos. Mientras tanto, entonces, Palacio Muriel, si quieres, ve haciendo tu pregunta. Gracias. Muy buenos días para todos. Mi pregunta es, en la ley, la conformación de la nueva ley que estamos actualizando, ¿cómo podría nosotros desde el gremio del estudiantado? No te estamos escuchando muy bien porque está rozando con algo el micrófono, creo. Entonces, para que porfa revises. ¿Cómo podría de nuestro gremio del estudiantado que como las partes institucionales de la conformación de la Junta Directiva, nuestra propuesta fue que haya un representantado estudiantil desde el campo de los saberes. Es viable que para nosotros hay unos vacíos jurídicos desde la función pública. No hay como hay controversias de las leyes, desde la constitucionalidad, de la constitución política de Colombia, habla del derecho que todo puede pertenecer a un consejo, a una representación. El artículo 20 no estoy mal. Si es viable estar ahí en la parte jurídica directiva, porque hay casos que uno siempre sale graduado, pero a buscar trabajo, pero no hay esa orientación desde el estudiantado, desde tramitar las solicitudes desde el Consejo Nacional de Trabajo Social. Y entendiendo bien, Emanuel, ¿puedes ahí irse, por están favor, las que ya se te escuelas acabó el tiempo? de trabajo social que nos dan la formación desde las universidades académicas. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Procedo a dar respuesta a la misma. Eh, en lo que tiene que ver con mis estudios académicos y mi formación profesional y mi experiencia laboral en consejos, no he visto la participación de estudiantes en junta directiva. Y esto tiene que ver básicamente por varias razones. Una es que pues ninguna ley obliga a eso. Segundo es que pues la función disciplinaria que ejercen estos consejos tiene que ejercerse por pares. Y pues los pares tienen que ser profesionales, tienen que tener una formación profesional, pues precisamente para entender cuáles son los dilemas éticos, deontológicos del ejercicio de la profesión. O sea, para entender esos dilemas necesariamente hay que haber ejercido la profesión. Entonces tienes que ser juzgado por tus pares profesionales. Y también, pues, desde el punto de vista de las competencias en las juntas directivas también se toman decisiones presupuestales, decisiones financieras, que también exigen una formación profesional para entender cómo es que se organiza y funciona el sector de trabajo social. Entonces, sí, en este caso lo más conveniente es que si se va a permitir la participación, sea de profesionales del trabajo social. Los estudiantes pueden participar de otros procesos académicos, de promoción de ética, sí pueden proponer, digamos, algunas medidas de mejora para la profesión, pero no en el marco de las juntas directivas, porque así no está concebido dentro del diseño institucional que existe para los consejos profesionales en Colombia. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar continuidad entonces a un par de preguntas que hay en el chat, que serían la primera, si nos puede aclarar en dónde se encuentra este pronunciamiento de la Corte que nos indica, pero no sé referente a cuál haces referencia, entonces para que por favor nos aclares. Y mientras tanto, entonces la segunda, que es la de el doctor Diego, que si por favor nos podrías aclarar si para el CNTS, si para que el CNTS tenga la posibilidad de estar adscrito a uno o varios ministerios, esta iniciativa legislativa debe darse por el Ejecutivo únicamente y no por el Congreso, y si esto es así, ¿qué implicaciones tendría el seguir vinculado sin estar adscrito? La otra pregunta es, ¿qué sucede si no se indica en la nueva ley que el CNTS tiene personería jurídica y en ese caso queda igual como está en la ley 53 actualmente? Gracias. A ver si logro comprender. La primera pregunta es, si para que el Consejo Nacional de Trabajo Social tenga la posibilidad de estar adscrito a uno o varios ministerios, esta iniciativa debe darse por el Ejecutivo únicamente y no por el Congreso. O sea, en este caso, en mi opinión, como les planteaba en la capacitación, decir a qué ministerio está adscrito o a qué ministerios está adscrito el Consejo implica una reforma a la estructura de la Administración Nacional. Y en esa medida la Constitución lo que dice es que esta clase de proyectos tiene que estar propuestos por el Gobierno Nacional. Entonces, si esto es lo que se quiere, tiene que hacer un ejercicio ya de coordinación con la cartera o las carteras que ustedes consideran idóneas para esa adscripción y para que a través de ellas se gestione esta iniciativa legislativa. Ellos tienen que presentar esa propuesta y ya en el Congreso se surte el respectivo trámite conforme lo referencié en la capacitación. La pregunta segunda es, ¿qué implicaciones tendría el seguir actuando sin estar adscrito? Pues creo que ninguna, porque hay un vacío legal enorme como les planteaba. O sea, el hecho de la adscripción, pues lo que facilita es aspectos de control, de organización, de instrucciones de las carteras principales hacia los consejos. Pero en este momento se puede seguir operando igual y no habría ninguna implicación porque no hay ninguna norma que especifique estos consejos a quién deberían estar adscritos. Lo ideal es que sí, por técnica legislativa y porque la ley 489 así lo determina de modo general, pero pues si no se habla de esa adscripción, pues considero que no habrían riesgos de inconstitucionalidad. La otra pregunta es que si sucede, es que sucede si no se indica en la nueva ley que el Consejo Nacional tiene personería jurídica y queda igual como está en la ley 53, no pasa nada. Como les digo, como hay un vacío legislativo enorme, pues no se ha dicho qué o qué naturaleza jurídica tienen los consejos. Nos toca acudir a la jurisprudencia. La jurisprudencia, como ya lo vimos, dice que son organismos del sector central sin personería jurídica. Es decir, que podemos seguir operando igual y no va a pasar nada al respecto. Listo. Bueno, Joyce acá nos aclaró que era respecto de la respuesta que el doctor Guillermo le dio referente al sector salud sobre el pronunciamiento, en cuál pronunciamiento explicó eso, pero no sé si tú tienes claro, doctor, O si a no, cuál si hace lo puedes referencia, decir o verbalmente, si puedes abrir el micrófono. de entender la pregunta. Buenos días, discúlpame, habla Sandra. Es que creo que Joyce se refiere a la pregunta que yo le hice al doctor cuando le comentaba que en el sector salud nosotros ejercíamos, pero había entidades que estaban negando el ejercicio del trabajo social por el motivo del retus, que él me respondía que las entidades no se podían negar, que había una sentencia de la Corte. Entonces, lo que yo entiendo es cuál es, que si el doctor, por favor, nos podría referir cuál es la sentencia de la Corte y la normatividad para tenerla en cuenta. No, mira, normatividad como tal frente a ese tema no hay. Yo lo que te mencionaba es que habían, o lo que hay son pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional frente a situaciones similares que se han presentado en el caso, por ejemplo, de profesiones que dicen, no, esto únicamente lo hago yo. Eso, por ejemplo, pasaba mucho en el Consejo Profesional de Ingeniería, que los topógrafos decían, no, esta labor la hago exclusivamente yo y nadie más puede hacerlo.
Y entonces resulta que uno iba a mirar y habían ingenieros capacitados para hacer labores de topografía en terreno. Entonces, esas situaciones, hay pronunciamientos del Consejo de Estado y hay varios, y de la Corte Constitucional. Por ejemplo, también conozco casos de los instrumentadores quirúrgicos frente a la medicina. Casos, creo que a nivel de, hay una profesión que se llama desarrollo familiar, que también fue objeto de discriminación en algunos casos, y la Corte lo que dijo es que no pueden haber discriminaciones a las profesiones que son capaces de ejercer en un ámbito y se les restringe. Hay varios pronunciamientos que en este momento pues no los tengo a la mano, los tengo en mi libro. Yo en mi libro trabajo bastante estos aspectos, entonces puedes consultarlos ahí ahí los vas a encontrar porque son varios, pero en este momento no lo tengo a la mano. Es el libro de consejos y colegios profesionales, ¿sí? Sí, yo publiqué un libro en el año 2020 sobre colegios profesionales, consejos profesionales y tribunales de ética. Ahí trabajo una línea que es de discriminación de las profesiones. Y por profesiones hay varias. Instrumentador quirúrgico, creo que con los bacteriólogos pasó lo mismo, con el desarrollo familiar. Son varias profesiones que han tenido ese problema. O sea, ustedes no son los únicos. La topografía, la ingeniería y la Corte, como te reitero, ha prohibido esa clase de discriminaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Diego. No sé si quieras complementar algo o te quedó la mano levantada. Vale, entonces le doy la palabra a la doctora Rocío. Gracias. Frente a lo que se acaba de mencionar, de que existe la posibilidad de que otras profesiones, digamos, que entren a desarrollar o a ejercer en campos que son del trabajo social, o que nosotros consideramos que somos quienes debemos ocuparnos por nuestras capacidades y formación. Digamos que uno lo entiende, porque hay profesiones de las ciencias sociales y las ciencias humanas que son, digamos, utilizando algún término como para tratar de explicarme, compatibles, por decirlo así, y pueden en algún momento desarrollar en ciertos campos actividades que son del trabajo social y viceversa, el trabajo social también en esos campos. Pero lo que nosotros estamos viendo que está pasando es que otras profesiones están asumiendo el ejercicio profesional del trabajo social. Entonces, ¿como qué recomendación se podría hacer al respecto para tenerlo dentro del contenido del proyecto de ley? ¿Cómo blindar eso para que no se ocupe a la profesión, no se esté reemplazando por otras, inclusive tecnologías, formaciones técnicas, y se estén contratando como profesionales de trabajo social cuando realmente no lo es? Bueno, eso va mucho en línea con lo que yo planteaba durante la exposición del ejercicio ilegal de la profesión. O sea, el ejercicio ilegal de la profesión, pues es lo que está por fuera de lo que es el ámbito del contenido de la profesión. Y esto debería tener consecuencias no solo para el profesional o la persona que que incurre en ejercicio ilegal, sino también para las empresas que contratan ilegalmente estas personas. Entonces, lo que he visto en las entidades que he trabajado es que se hacen unas labores de verificación en el marco de la inspección y vigilancia en esas empresas. Con los consejos están facultados para exigir a las empresas que estos profesionales cuenten con su tarjeta profesional. Y si no la cuentan y están ejerciendo esa profesión, pueden ser objeto de sanciones pecuniarias y multas. Entonces, eso va de la mano es con herramientas para combatir el ejercicio ilegal de la profesión. Muchas gracias por la pregunta. Recuerden, por favor, diligenciar la lista de asistencia. Yo creo que como ya cumplimos con el tiempo establecido con el doctor Maldonado y él tiene que efectuar otras labores en el transcurso de la mañana y del día, damos por
cerrada la sesión de capacitación del día de hoy. Agradecemos pues a todos el acompañamiento, la participación. Creo que ha sido muy importante esta labor desarrollada. Creo que nos han aclarado muchísimas cosas que nos dan herramientas para entender cómo debemos, digamos, actuar en consecuencia frente al proyecto de ley y código de ética. Doctor Maldonado, de verdad, para nosotros ha sido muy valiosa su guía, su participación. Esperamos seguir contando en otros espacios y creo que ya cerramos, como les mencionaba, la sesión de trabajo y esperamos que por favor diligencien el formato de asistencia como lo están solicitando algunos miembros del comité jurídico para que también ustedes cuenten con esa información. Por ahora solo hemos diligenciado unas pocas personas, así que quedamos atentos. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Buen día para todos, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Quedo a sus órdenes. Claro que sí, señor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.